Buenos días, damos inicio al culto dominical del día de hoy. Vamos a poner este día tan bonito en las manos de Dios. Señor, gracias por esta mañana, gracias porque nos permite reunirnos una vez más en tu nombre. Gracias porque siempre nos estás cuidando, nos proteges y nos libras de todo mal. Te pido que bendigas a cada uno de los hermanos en sus casas, que los cubras con tu sangre y que nos ayudes en toda esta semana que viene. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Salmo 147. Alabada ya, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén y a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Jehová exalta a los humildes y humilla a los impíos hasta la tierra. Cantad a Jehová con alabanzas, cantad con arpa a nuestro Dios. Él es quien cubre de nubes los cielos, Él es que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, el que da a la bestia su mantenimiento, y a los hijos de los cuervos que claman. No se deleita en la fuerza del caballo, ni se complace en la agilidad de los hombres. Se complace Jehová en los que le temen y en los que esperan en su misericordia. Alaba a Jehová, Jerusalén, alaba a Dios, oh Sión, porque fortificó los cerrojos de sus puertas. Bendigo a los hijos dentro de ti. Él da en tu territorio la paz, te hará saciar con lo mejor del trigo. Él envía su palabra a la tierra, velozmente corre su palabra. Da la nieve como lana y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos, ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra y los derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. No ha hecho así con ninguna otra de las naciones, y en cuanto a sus juicios no lo conocieron. Aleluya. Vamos a disponer nuestros corazones para la alabanza y adoración. Es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven,
glorioso el pueblo, Señor, que sabe alabarte. Y aquí hay un pueblo que sabe gozarse en ti, Señor. Es cierto. En todo tiempo, Señor, nuestro corazón te alabará, Señor. Eres tú la única razón de mi adoración, Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús, te alabaré, te glorificaré. Esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confío en ti, me has ayudado, tu salvación me ha regalado. Hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré, te alabaré, te glorificaré. Jesús, te alabaré, te glorificaré, te alabaré, mi buen Jesús. oh, en todo tiempo, de día y de noche, durante todas las épocas de mi vida, yo te alabaré, Jesús, y te cantaré a ti, pues solo tú eres digno de recibirla, Señor. Oh, en todo tiempo, Señor, mi alma te alabará. Todo tiempo te alabaré, Todo tiempo, todo tiempo te adoraré. sí, Señor, te exaltamos, nos gozamos en ti. Oh, mi Señor, en todo tiempo, Señor, Te alabaré.
Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Las mujeres canten, ven, Espíritu. Purifícame
Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gracias a Dios por la oportunidad de poder vernos de nuevo. Vamos a disponernos en esta mañana para orar. Señor, te damos gracias en esta mañana porque has sido bueno con nosotros, porque nos dejaste despertarnos, ver y disfrutar las maravillas que tú has hecho para cada uno de nosotros. Padre, vengo delante de tu presencia para honrarte, glorificarte, decirte que eres santo, que eres perfecto, que no hay quien como tú, Dios todopoderoso, maravilloso. El grupo de hermanos que nos unimos por medio de este culto queremos bendecirte y darte loor a ti en todo lo que hacemos, Señor. Sabemos que no somos personas perfectas, pero sí tenemos algo en común, Señor, y es que reconocemos que tenemos una profunda necesidad de ti. Reconocemos, Padre, que sin ti nada podemos hacer, que nuestra vida se encuentra vacía si tu presencia no nos ministra a cada uno de nosotros, Señor. Padre, en esta mañana quiero aprovechar para orar por aquellas personas que están pasando necesidad. Hay hermanos y hermanas que se encuentran enfermos. Yo te pido, Señor, que tú traigas sanidad a esos cuerpos que están adoloridos. Pero también, Señor, quiero orar por aquellas personas que tienen situaciones emocionales, físicas y espirituales que lo han estado afectando. Yo te pido, Padre, que en esta mañana tú ministres paz, como tú prometiste, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. También, Señor, trae gozo, trae fe, trae esperanza a cada corazón. Oro por los hermanos y las hermanas, por sus hogares, por sus casas, para que esto sea de bendición, Señor. Para que podamos, Señor, alimentar nuestro espíritu y nuestra alma con tu palabra, con tu amor y con tu fortaleza. Gracias, Señor, por tus bondades. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Oramos por el hermano pastor, por sus papás, por Adillet, por Rosita, Señor, que ha estado mal de salud, por los hermanos que están sin trabajo, para que tú proveas lo que ellos necesitan, Señor. Te bendecimos y te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y amén. En este momento, el pastor va a compartir la palabra de Dios. Dispongamos nuestros corazones. Buenos días, hermanos amados. Estamos hoy otra vez llegando hasta su hogar con agradecimiento al Señor por el equipo que nos bendice con este trabajo y también por la oportunidad de tener estos medios para poder comunicarnos con ustedes y compartir los principios que el Señor nos ha dado en su palabra para nuestro crecimiento espiritual. Durante estos tiempos de pandemia hemos estado abordando algunos temas de valor, de interés para la vida de la iglesia, más de carácter inspiracional, dada la circunstancia que, pues sin duda, al no tener trabajo, al rebajar los trabajos algunos, al quitar los beneficios y toda esta cuestión y al no poder desarrollando la vida normal como tal, pues vienen tiempos no fáciles de manejar. Pero aún así, en medio de toda esta circunstancia tan adversa que estamos viviendo, hay cosas que deben de ser determinantes en nuestra vida. Y yo quiero animarles esta mañana para que reflexionemos en uno de los temas que a través de los tiempos, generaciones, ambientes diferentes, persecuciones, avivamientos y un montón de aspectos que tienen que ver con nuestra sociedad, sigue siendo este tema pertinente, que tiene que ver con cómo desarrollar un ministerio o un trabajo o un servicio efectivo y fructífero en el reino de Dios. La extensión del reino de Dios no va a detenerse por una pandemia. Bueno, no debe detenerse por una pandemia. No debe detenerse el crecimiento espiritual en el pueblo del Señor. No debe detenerse el atraer a otros a Cristo
Antes bien, en un tiempo como este, pareciera ser un tiempo pertinente para poder imitar el consejo de Jesús, de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Lo estamos haciendo ahora de una manera diferente, ya no casa por casa, presencialmente, pero estamos llegando, yo sé que estamos llegando a muchos hogares y a muchas personas que antes no teníamos la oportunidad de llegar. Por ejemplo, visité un hogar donde solamente sé que asiste una de las personas a la iglesia, pero me confesaron que están observando, están viviendo, están recibiendo la palabra de Dios, las 4 o 5 personas que viven más ahí a través del programa virtual. Entonces, lo veo como una ganancia. No lo tuvimos una vez, no lo hemos tenido en el culto presencial, posiblemente ni lo iremos a tener, pero ahí los estamos logrando, estamos llegando con la palabra hasta ese lugar. Entonces, las estrategias de la evangelización y de cómo desarrollar un ministerio fructífero han sido muy variadas. Campañas al aire libre, películas al aire libre, algunas medias tenebrosas y asustan a la gente y la gente se convierte asustada, no convencida de que Cristo es el Señor. O sea, hay muchas maneras. Puede ser evangelizando casa por casa, el programa de Andrés y otros programas más. Pero quienes estamos imbuidos en la vida de la iglesia y de nuestro quehacer como iglesia, nos interesa saber cómo ser más efectivos cada día. Y hoy vamos a leer un pasaje que posiblemente sea muy conocido y puede darse para que usted lo interprete como quiera. Pero pensando en cómo desarrollar un ministerio efectivo, Jesús usó un ejemplo muy importante que está en Marcos capítulo 9, del versículo 14 al 29. Y lo leo rápidamente para ustedes para que estén ubicados en el contexto de lo que quiere el Señor enseñarnos hoy. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Enseguida, toda la gente, viéndolo, se asombró y corriendo a él lo saludaron. Él les preguntó, ¿qué discutís con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo. En otra versión dice lunático, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Respondiendo les dijo, generación incrédula, ¿hasta cuándo ha de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Él dijo, desde niño. Y muchas veces lo arroja en el fuego, en el agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo es posible. Vamos a volver a repetir este versículo. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu impuro diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres nunca más. Entonces el espíritu clamando y sacudiendo con violencia salió y el muchacho quedó como muerto. De modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús tomándolo de la mano, lo enderezó, se levantó. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y él les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y aquí un pasaje muy particular para entender lo que significa un ministerio efectivo en una comunidad necesitada y una gran oportunidad para capacitar a sus discípulos. Nótese que en el pasaje, la primera cosa que quiero rescatar es que Jesús, es más bien, no ha habido otro estratega genial como Jesús mismo. Jesús, si hay algo que nos enseña, es que Él no andaba haciendo campañas de sanidad divina. Jesús no andaba proclamando, venga que si están demoniados le voy a echar fuera a los demonios. Jesús dice, si se le murió un hijo, tráigalo que yo lo voy a resucitar, o vamos a un cementerio a resucitar a un muerto. Él no hizo eso.
Pero Jesús sí andaba dando un mensaje, andaba proclamando las buenas nuevas de salvación. Y en el camino aparecían todas estas circunstancias, situaciones, y el poder de Dios se manifestaba. Pero hay una cosa que quiero dejar clara. El poder de Dios en Cristo se manifestó sobre los demonios, se manifestó sobre la enfermedad, se manifestó en el pleno ejercicio de la palabra de Dios también. Vayan, tráiganle de comer a estos 6,000 y resto, la alimentación. Y en diferentes circunstancias. Pero hay una enseñanza que Jesús nos da en esta mañana para que desarrollemos un ministerio efectivo. Y quiero ser claro con esto. Cuando hablo de ministerio y de enseñar y de ser una persona, un instrumento en la mano de Dios, no estoy hablando solo de que estudie para pastor, o sea profeta, o sea apóstol, o sea teonomino, lo que sea. No. Los hijos de Dios, nacidos de nuevo, transformados por el poder de Dios, movidos por esta palabra y por su espíritu, todos estamos llamados a ser ministros, servidores y servidoras, colaboradores y colaboradoras en el reino de los cielos. La obra del Señor tiene que crecer, aun cuando nos tengan encerrados. La obra del Señor tiene que crecer. Porque recuerden que David dijo al gigante, no es con espada, sino es con tu espíritu. Porque la piedrilla y la onda era insignificante en comparación con la semejante espada del gigante. Pero Dios redireccionó esa piedra a la frente, al punto medular donde podría vencer al gigante. Y la victoria se dio. Un hombre pequeñito, insignificante tal vez, pero un instrumento en la mano de Dios. Usted y yo podemos hacer lo mismo. Dice la Escritura que cuando Jesús se acerca había una disputa, una discusión ahí, como las que se arman en cualquier lado. Un debate, digamos. Jesús pregunta cuál es la razón del debate, del problema. ¿Qué dice la gente? Sencillo. Estos discípulos tuyos no sirven para nada. No dijeron eso. Pero Jesús escuchó al padre que dijo, yo tengo un hijo con estas y estas características. Y yo he oído de los discípulos y también de ti, pero como están los discípulos ahí, yo traje a mi hijo para que le echaran fuera ese demonio que lo atormenta. Y no pudieron. La expresión del padre a mí me llama la atención porque pasa muy comúnmente hoy. No pudo. No, ese hombre no tiene autoridad. Hoy se mide la autoridad espiritual de una persona por lo que haga o lo que no haga. Recuerden esto. Nosotros como siervos de Dios no estamos llamados a hacer nada, pero nada en nuestra propia fuerza y en nuestra propia habilidad. Lo único que podemos hacer es todo lo que Dios le plazca hacer por su poder y por su autoridad, usando tu lengua, usando tu boca, usando tus manos, usando lo que Él quiera. Jesús dice, yo esperaba, cuando leí el pasaje, esperaba que Jesús le iba a pegar una regañada a los discípulos. Ustedes no sirven para nada, me hicieron quedar mal. Jesús simplemente escucha la razón de la disputa, no llama la atención de los discípulos, no los incrimina, no los regaña, y se acaba la discusión porque Jesús pasa a un segundo plano. Jesús cumple a cabalidad un ministerio en esta ocasión. Ve la oportunidad de capacitar a sus discípulos y la tiene bajo la manga. Ahí estas prácticas vivenciales son las que forman al hombre y a la mujer en Cristo. Pero también Jesús revela a una generación la condición de la generación. Él, en lugar de discutir con los discípulos, de hablar con aquella gente, él dice, verso 19, respondiendo les dijo, generación incrédula. ¿Qué estaba viendo Jesús que no vieron los discípulos y que no pudo ver la multitud? ¿Qué vio Jesús en aquel cuadro tan importante? Y la gran pregunta es, ¿qué vería usted o qué vería yo? Pero yo descubro que Jesús comienza a discernir que el problema no era el muchacho, el problema no eran los discípulos, el problema no era la multitud. El único problema que él detecta es que toda esta generación le hace falta ejercer lo que casi nadie hace, fe viva en Dios. Y por eso él dice, generación ¿cómo? Incrédula. Porque si hubiera sido crédula, él no habla nada de fe. Una generación incrédula. Y vean qué interesante el proceso que usa Jesús. ¿Cómo nosotros debemos de actuar? Jesús, por eso digo, el máximo estratega. Él dice que cuando justamente Jesús está hablando con la gente, el demonio ve a Jesús. Vean.
20. Se lo trajeron y cuando el espíritu, ¿qué? Vio a Jesús. Ah, los demonios no solo oyen, ven también. Los que no los vemos somos nosotros. Dice, sacudió con violencia al muchacho que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Y uno diría, bueno, en mi caso a lo mejor me hubiera enfocado mi dirección en el muchacho, qué es lo que hace, cómo lo levanta. Jesús lo dejó ahí echando espumarajos. Uno va a decir, ¿qué Jesús más ingrato? No, sabía lo que estaba haciendo. Y se vuelve al padre, vea lo que dice, y le pregunta al padre, ¿cuánto tiempo hace que a ese niño le sucede esto? Y el padre responde, desde niño. Entonces, ¿cuál es la preocupación de Jesús de liberarlo en el momento? Si tenía 15 o 10 años de estar en la misma cuestión, el niño no era el problema, él no se iba a morir, iba a ser libre, Jesús tenía certeza. Pero había un montón de gente, incluyendo su padre, su familia y toda la multitud, que eran incrédulos. Estaban de mirones porque no creían. Y Jesús detectó esta verdad. De ahí, hermanos y hermanas, desarrollar un ministerio efectivo implica que el Espíritu de Dios nos dé esa gracia, ese tacto para entender que la prioridad no está en que yo adquiera fama. La prioridad no es que usted, la gente lo reconozca como tal. No, la prioridad está en que entendamos que hay un círculo en el cual se mueve el enemigo que cada día quiere tener más ciegos a las personas con la incredulidad. Y Jesús usa una expresión muy interesante con el Padre, porque al dirigirse al Padre, el Padre se sintió importante. Bueno, Jesús, el Hijo de Dios, me está hablando a mí. Y dice que Jesús comienza a hablar con él y le hace una declaración importante al Padre y por ende a todos los que estaban con él. Por eso, cuando usted está predicando en la calle o en cualquier lugar, no crea que le está predicando a una sola persona. De hecho, muchas veces cuando predicamos acá en el templo por el altoparlante, los vecinos están obligados a escuchar un mensaje que tal vez no querían oír, pero en muchas ocasiones ha surtido un gran efecto. Pero dice Jesús, vean, el Padre respondió desde niño y muchas veces lo arroja en el fuego, en el agua para matarlo. Pero entonces reflexiona el Padre y dice, pero si puedes hacer algo, los discípulos no pudieron, pero yo creo que tú sí puedes. Esa es la diferencia. Ten misericordia de nosotros. Qué interesante que el Padre no dijo, ten misericordia de mí. Dice, ten misericordia de nosotros. Hablaba del niño, hablaba de él y posiblemente su familia. Y por qué no pensar que también había muchas otras personas con situaciones tal vez no como esa, pero peores. Pero dice, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, y aquí está la declaración linda. Si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Cómo empezó Jesús retando al pueblo? Diciendo, generación incrédula. Pero trae la atención de ellos a través de eso. Ahora le habla al Padre y le dice, al que cree, todo le es posible. Y aquí es donde yo creo que usted y yo tenemos que seguir el ejemplo de Jesús. Quiero animarlos para que pensemos en versículos que conocemos. ¿Qué debemos hacer para seguir el ejemplo de Jesús? Muy simple. Juan 5:39, que es un versículo súper conocido, que dice, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, y las que me llevan a la vida eterna. Cuando yo escudriño la Biblia y descubro detalles tan simples, tan pequeños como estos, pero que tienen una importancia trascendental en el desarrollo de mi vida como tal, y del ministerio encomendado, entonces yo tengo que aplicar este principio. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 17, que también conocemos de memoria, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y útil ¿para qué? Para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. ¿Y cuál es el fin? Que usted y yo seamos enteramente preparados para hacer toda buena obra. Desarrollar un ministerio efectivo y extender el reino de los cielos implica anhelar apasionadamente ser un instrumento útil en la mano de Dios. Tocar, estar bien afinado. Yo siempre uso esta expresión, que en la sinfonía de Dios, usted y yo somos los actores. Tenemos que ser instrumentos bien afinados para dar un tono correcto, que la armonía suene agradable a los oídos de quienes nos escuchan. Saber testificar no es la tarea más fácil, pero es totalmente viable
en el tanto usted reconozca que tiene una generación incrédula, un mundo inmerso en el pecado, en tinieblas, en la muerte, pero usted tiene la oportunidad de traer el mensaje que es un bálsamo, que es misericordia, que es amor, que es bondad. Y Jesús sabiamente ordena los pensamientos y está enseñándole a los discípulos lo importante que es ejercer un ministerio bajo la guianza y dirección del Señor, no depender de nuestras capacidades. Pero hermanos, un detalle importante, no pasar por alto las leyes de nuestro Señor. Él nos ha ordenado hacer cosas correctas, y vuelvo a mencionarlo, nuestro país es un ejemplo. Hoy se están violentando las leyes constitucionales, pero también con ellas las leyes de Dios, porque muchas de ellas fueron fundamentadas en aquellos tiempos, en estos principios bíblicos. Hoy por hoy están fuera de ellos. Pero ¿qué pasa? Al desvirtuar estos principios, están logrando abrirle puertas al enemigo constantemente. La ONU, la semana pasada, en un comunicado que hizo, dijo que el cristianismo se ha constituido en la piedra en el zapato para los derechos humanos, para la OMS, para desarrollar las cosas que ellos quieren desarrollar. El mal llamado nuevo orden mundial. Pero usted y yo tenemos que aferrarnos a los principios bíblicos. Yo no tengo ningún problema con los LGTB, ni con la preferencia sexual que tenga cada quien. Pero yo quiero seguir aferrado al principio, no solo constitucional, al principio establecido, instituido por Dios en la ley divina del matrimonio, hombre y mujer y punto. Dijo un predicador por ahí, los burros no vuelan. Solo el hombre y la mujer pueden producir y producir hijos. Entonces, vamos a entender esto. El ministerio que Jesús le orienta a los discípulos a desarrollar, está aquí. Vuelvo al pasaje. Dice la Escritura que el hombre confiesa que cree en Jesús y que él puede hacerlo. Sin embargo, hay una cosa importante, dice, creo. Sin embargo, ayuda mi incredulidad. Todavía hay algo que todavía no había sido 100% auténtico en él, pero Jesús vio, ya Jesús aparta la mirada del Padre, ya había dejado el chiquillo a un lado, aparta la mirada del Padre y dice que vuelve a ver a quién. Vea lo que dice el versículo 25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, venían hacia él, entonces no es que tuvo miedo, esto me van a pasar por encima, nada de eso. Jesús se dio cuenta que estaba a la puerta de manifestar, de hacer una manifestación de poder y decirle a la gente, deténganse ahí, eso es lo que yo puedo hacer, eso es lo que hace mi Padre a través de mí y lo que puede hacer a través de los discípulos, siempre y cuando sigan los principios como tal. Y dice que se volvió al niño que estaba ahí revolcándose, ¿qué dijo? Versículo 25b. Entonces, diciéndole al espíritu mudo y sordo, yo te mando que salgas de él y no entres más en él. Nótese, Jesús no solo le da una orden al demonio, sino que le ordena que nunca más regrese. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Conozco personas que son muy dadas a hablar con los demonios. Cuando van a ministrar a alguien que está con problema de demonios, a liberar a un endemoniado, entran en un diálogo con los demonios. Mira que no, Jesús nunca habló con los demonios. Jesús me da un ejemplo a mí de que él nunca habló con los demonios, simplemente dio una orden y el demonio brinca, haga lo que haga, pero se tiene que ir. Aprendamos esa verdad. Dice la Biblia que usted y yo podemos tener autoridad sobre las serpientes, hacer un montón de cosas más en el nombre de Jesús. Y a mí me gusta esta frase porque Jesús dice en Juan que si nosotros creemos y tenemos fe, podemos hacer cosas mayores que las que Jesús hizo. ¿Se ha puesto usted a pensar qué cosas hizo Jesús? Yo puedo recordar ahorita unas pocas, pero entre ellas, un día va por el camino y se encuentra una madre llorando porque su único hijo está muerto. Y otra vez descubre que allí hay un montón de gente detrás que le están siguiendo, pero que son incrédulos. No tuvo reparo en detener a la multitud y ordenarle al muchacho que se levantara, y lo resucitó y se lo da vivo a su madre. Y ahí le abrió la boca a todo el mundo y dice, este hombre tiene autoridad, tiene poder. ¿Qué mensaje más efectivo que ese? En otro momento encuentra un hombre que tiene problemas con su vista.
Y él detecta que este hombre tiene fe en él y le devolvió la vista. Y hay muchos ejemplos más que podríamos citar esta mañana de lo que Dios ha hecho. Ahora mi pregunta es, si Jesús dice que nosotros podemos hacer cosas mayores que la que él hizo, ¿qué está pasando? ¿Cuál es el ministerio que realmente estamos desarrollando? Y quiero dejarle esa inquietud en esta mañana. Jesús se volvió, le habló al Espíritu, lo echó fuera, le dio la orden, y dice la Escritura, no lo digo yo, que el niño quedó como muerto ahí, y todavía aquella gente seguía de incrédulos. No, ¿qué logró? Echó fuera el demonio, pero lo mató el chiquito. Entonces Jesús se va y coge la mano del niño, lo levanta y se lo entrega al papá otra vez en óptimas condiciones. Y quiero cerrar esta parte aquí con esta enseñanza. ¿Cómo imbuirnos en el reino de Dios en esta tarea ineludible? Nadie puede hacer lo que a usted le toca hacer. Así como usted nadie puede comer por usted. Usted es el único llamado a proclamar a Jesús como Señor y Salvador. Quiero decirle lo siguiente, estando persuadido de que Jesús está conmigo, lo dice Mateo 28:20 en la parte B, dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No hay ningún problema con eso, hay certeza, hay convicción de que Dios me llamó y un compromiso de que Él te llamó para hacer su trabajo. Recuerda Isaías capítulo 6, versículo 8. Isaías, en una de las visiones, él ve como un ángel le quema los labios y lo prepara, y posiblemente no sabía para qué, pero cuando escucha la voz de que dice el Señor, y ahora, ¿quién irá por nosotros? ¿Quién cree que levantó la mano? ¿Quién cree que dijo, heme aquí, envíame a mí? Isaías, porque ya lo había llamado el Señor, ya lo había purificado, y así ha hecho el Señor contigo y conmigo. Quiero animarle para que en esta formación abnegada que debemos de recibir de esta enseñanza, crezcamos en doctrina sana, prácticas y disciplinas cristianas deseables todos los días, que garanticen un ejercicio sano de la fe, de la autoridad que Dios nos ha conferido, y un desarrollo de un ministerio de poder que glorifique y honre a nuestro gran Señor. Como iglesia, es digno de que sigamos el ejemplo del capítulo 2 del libro de los Hechos. No tengo el tiempo necesario para valorar todo esto, pero en otro momento lo haremos. Pero quiero terminar con Hechos 2, el versículo 42, porque dice la Escritura que el apóstol Pedro, cuando fue lleno del Espíritu Santo, habló con autoridad de Dios sin temor a que lo mataran. Y el resultado fue una conversión gigantesca, 3,000 personas. Nace la iglesia del tiempo de antaño, primeros tiempos. Pero en el versículo 2, capítulo 2, verso 42, dice, así que los que recibieron su palabra, 41, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Este es el comportamiento que el Señor quiere que usted y yo adoptemos como iglesia de Él. Que la gente se sienta atraída a vivir lo que usted y yo vivimos. Quiere el Señor enseñarnos en esta mañana y en estos tiempos apocalípticos, digo yo, escatológicos, cuando estamos viendo cosas fuera de orden y nada hay que nos presagie que habrán mejorías. Sin embargo, el único reto que yo encuentro muy, pero muy real es que usted y yo tenemos que desarrollar un servicio al Señor efectivo y fructífero. Quiera el Señor que nunca nos suceda lo de los discípulos. Y esto nos lleva a otro tema que valoraremos en otro domingo. Jesús les dice a los discípulos, cuando ellos le preguntan, ¿por qué no pudimos hacer lo que tú hiciste? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno. Y yo sé que usted ora mucho, y yo sé que yo también oro, pero posiblemente no hemos encontrado la clave en el ayuno que el Señor escogió. Y yo no estoy hablando de aguantar hambre, no estoy hablando de dejar de comer, aunque en algunos momentos será importante abstenernos de comer para buscar a Dios. Isaías 58, que será el tema que abordaremos en algún domingo de estos, el ayuno que yo escogí, es lo que vamos a seguir trabajando, de acuerdo al corazón y a la voluntad de Dios. Que el Señor les guarde, les bendiga
en esta mañana y en este día. La gloria y la honra sea solo para Él. Quiera el Señor edificar tu vida con lo poco o mucho que hayas podido captar de esta enseñanza. Que el Señor le bendiga ampliamente. Vamos a participar de la Cena del Señor esta mañana y antes de que procedamos, quiero rescatar rápidamente algunos detalles en relación a la Cena del Señor, la última Cena del Señor con sus apóstoles. Jesús les da el guión, encuentran al Señor en la casa, preparan el local para celebrar la Pascua. Y en este tiempo, cuando Jesús se sienta a la mesa, ahí sentados a la mesa suceden al menos 3 cosas que quiero rescatar rápidamente esta mañana. Una, que Jesús desnuda la naturaleza del ser humano, en donde Él dice, uno de vosotros me va a entregar. Comienzan a claudicar de alguna manera y a pensar, ¿quién será? Jesús revela que hay uno que lo va a traicionar. Pese a eso, era necesaria esta situación para que el propósito de Dios se cumpliese. De ahí que me amparo a este aspecto para llamar la atención de que cada uno de nosotros podamos estar conscientes de que hemos ofendido al Señor y que quizás estemos hasta pensando en no participar. Entonces hoy es un buen momento para que antes de participar nos pongamos a derecho con Él, pidamos su perdón y nos propongamos continuar, pero con cambios notables en nuestra vida. La segunda cosa que se rescata en este acto cuando Jesús está con ellos es que en cada Pascua se celebraba no solo los panes sin levadura, sino que también se sacrificaba un cordero. Y Jesús apareció como el Cordero único que podía satisfacer la demanda de un Dios santo. Y habló de que su tiempo ya había llegado y que iba a ser sacrificado. Y ese sacrificio iba a depararnos a nosotros y a la humanidad salvación, redención y vida eterna. Y un tercer aspecto que se contempla alrededor de esta mesa es que Jesús revela y declara de que no volverá a vivir de este jugo de la vida, sino hasta aquel día cuando estemos con Él y con su Padre. Y hablaba de su segunda venida de Jesús. Eso es importantísimo entenderlo porque esa es promesa de Dios. Él vendría por su iglesia, la cual había comprado a precio de sangre. Y hoy quiero rescatar también un detalle muy importante. Nosotros como iglesia, redimidos, transformados, cambiados, no debemos de cesar de hablar de Jesucristo, de enseñar a muchas personas su carácter puro y santo y de atraerlos al redil de manera que aquel día cuando el Señor tenga bien manifestarse, su iglesia sea hallada tal y como Él la añora, irreprensible y en paz, sin mancha y sin arruga. Participemos pues de la Cena del Señor esta mañana, como nos lo declara el apóstol Pablo en el capítulo 11 de 1 Corintios, el verso 23 al 26. Si ya tiene su pan y su copita de vino, vamos a proceder a participar. Dice así el Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, que esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Gracias, Señor, por la oportunidad de participar esta mañana de este acto solemne, que bien es cierto y simbólico, pero encierra una realidad espiritual muy profunda. Agradecemos, Señor, por haber entregado tu cuerpo y ser flagelado, tu cuerpo en rescate por mí y por mis pecados. Y hoy participamos de este pan con mucho agradecimiento a ti, conscientes de lo que estamos haciendo. Comamos, hermanos.
Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebieres. Padre, gracias te doy por el sacrificio de Jesús, por esa sangre derramada, sangre inocente, sangre limpia, pero sangre que fue suficiente para lavar mi mancha, para quitar mi pecado, para redimirme y para redimir a la humanidad. Hoy exaltamos tu nombre y te magnificamos, porque Señor, podemos, al participar simbólicamente, al tomar este jugo, estamos diciéndote gracias, Señor, por comprar nuestra vida a precio, el precio más alto, precio de sangre. Ayúdanos, Señor, a testificar día a día de esta obra redentora en la cruz del Calvario y particularmente nuestra vida, en el nombre de Jesús. Tomemos, hermanos. Así pues, todas las veces que comáis este pan y bebáis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Buen Señor, una vez más te doy gracias por la enseñanza de esta mañana, que no solamente el comer el pan y tomar este jugo, que no tienen ninguna otra connotación que son pan y jugo, no hay ninguna consubstanciación en ellos, pero hay una verdad que nosotros vivimos y celebramos, es que hay un día cuando, así como viniste en relación al pecado para redimirnos, regresarás para levantar a tu iglesia, para que estemos por siempre jamás contigo, para disfrutar de la bendición de estar en el cielo, en el lugar que es preparado para nosotros, porque así lo declaraste. Bendice a tu iglesia de una forma especial. Y gracias, Señor, por el consejo bíblico. Gracias, Señor, por la fe que nos asiste. Y gracias, Señor, por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Así te damos gracias y te bendecimos, buen Señor. Amén. Que Dios les guarde, que Dios les bendiga de una forma especial durante esta semana y siempre. Que la paz de Dios esté con ustedes. Él es el pan de vida que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera, porque Jesús es pan de vida eterna. Cuando flaquea mi fe y siento desfallecer, cuando no puedo seguir y faltan fuerzas en mí, puedo a la mesa venir y
puedo el pan compartir. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna, cántalo. Es Jesús el pan de vida, el maná de mi desierto, mi energía, mi sustento. Es Jesús el pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Porque Jesús es pan de vida eterna. Y así damos por terminado el culto virtual de hoy. Espero que haya sido de mucha bendición para sus vidas y los esperamos el jueves.